10 de la mañana con 6 minutos, 10 con 6, está a esta hora acompañándonos a través de toda nuestra plataforma digital para la Patagonia chilena Argentina, nuestra radios AM, FM, para toda la región, a través de radiopolar.com y también transmitiendo a partir de este momento en Facebook Live y en el www.radiopolar.com para Magallanes, Chile y el mundo. La ex seremi de Educación Margarita Macuc. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la crisis municipal, vamos a hablar del sistema, vamos a hablar de hartas cosas. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto que nos acompañes esta mañana. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ves desde afuera la crisis educacional que estamos viviendo, que ya lleva un mes? Mira, la verdad es que esta crisis es una crisis esperable, era totalmente predecible, y yo creo que una de las cosas importantes es decir que pudo haberse evitado. Yo creo que eso es para mí importante, porque esto partió de menos a más. Entonces la verdad es que se tomaron muchas medidas en el anterior periodo para que esto no ocurriera. Uh-huh. Y en realidad la idea era haber podido subsanar en su momento el pago de las cotizaciones de los colegas y haber generado una estrategia de pago para que no se siguiera profundizando la deuda. Y yo diría que ahí ha habido una falta de una actitud de prevención, de evitar la catástrofe. Creo que eso es importante verlo, porque ya esto casi 2 años de la nueva administración. Uh-huh. y esta nueva administración se encontró con una deuda, que eso todos lo sabemos, sí. Pero esa deuda se ha ido incrementando. Entonces eso también refleja que no se han tomado las decisiones propias de una situación de endeudamiento. Algunos dicen, ¿por qué los profesores no reaccionan antes? ¿Por qué no se activaron antes? Tú conoces perfectamente el sistema y cómo ha sido el histórico de estas deudas también. Sí. ¿No era tan grave la situación en el 2015, por ejemplo, que la situación que hay ahora? ¿Por qué no era tan grave? ¿Por gestión, por ejemplo, o simplemente porque se hacían los esfuerzos mensualmente para poder estar pagando leyes sociales y todo lo demás? Se hacía la bicicleta, como se conoce popularmente. Sí. Mira, en primer lugar, el PADEM, en el periodo del 2014-2017, una de las medidas que tomó el fortalecimiento de la educación pública fue aumentar los recursos para los municipios. Uh-huh. Y a través de un fondo de apoyo a la educación pública, que en Punta Arenas es un fondo que aumenta, que era antes un fondo que se daba hasta el 2013 de 900 millones de pesos, y a partir del 2014 se comienza a incrementar por 2.000 millones, 3.000 millones, hasta casi 4.000 millones de pesos el último año. Por lo tanto, se aumenta en como 500% los aportes, y justamente ese fondo de apoyo a la educación pública era para subsanar deuda, porque se sabía que en todo el país el sistema educacional municipal estaba en crisis. Por lo tanto, se tomó ese resguardo, esa medida concreta de aumentar los aportes. Porque aquí la municipalización de la educación ha significado la destrucción de la educación pública. Entonces había que tomar una medida de urgencia, de emergencia en su momento. Por esa razón, las deudas cuando se genera el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se acepta solamente la deuda existente al 31 de diciembre del 2014. Sí, pues. Porque de lo contrario, este fondo se iba a hacer eterno, porque nunca iba a subsanarse la deuda, porque se iba a ir asumiendo y nueva deuda. Y se iba agrandando. Entonces le pusieron un límite. Claro, se va a pagar toda la deuda hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Qué pasa después del 2015? Es el problema. El problema es que de la deuda se podía haber abordado si se hubieran utilizado todos los recursos que se estaban traspasando, que como te digo, habían sido aumentados en un 500%, en pagar la deuda, en subsanar la deuda, y no en adquirir nuevas deudas. Y eso es lo que ha sucedido. El problema es grave, porque hoy día teníamos una deuda declarada aproximadamente 11.000 millones, hoy día tenemos 14.000 millones.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Porque cuando uno tiene una situación de endeudamiento, lo primero que hace es partir pagando esas deudas y no adquiriendo nuevas deudas. Entonces, hay un tema de que, por ejemplo, se sabe, y los profesores lo saben, y están molestos también por aquello, porque han habido nuevas contrataciones, han habido aumentos de remuneraciones. Entonces, no se ve que hay una política de emergencia para pagar deudas, sino que más bien se ve que hay una adquisición de nuevos deudas que en el fondo no se ha priorizado por las cotizaciones que eran. ¿Cuál es el análisis? Porque al momento de hacer esas cosas, poco tacto, poco conocimiento, no entender la situación. En su momento yo creo que la realidad de hace 3, 4 meses, cuando nos enteramos de todas estas informaciones, es muy distinta a la del día de ahora. Yo no creo en el día de hoy que la administración sea capaz de subir un sueldo, en la situación que se está viviendo, en la crisis, en el paro, obviamente. Bueno, ¿se hicieron aumentos de sueldo? Sí, claro que se hicieron, hasta $1.000.000. Claro que sí. Entonces, yo creo que eso tiene que, en primer lugar, el hecho de que las corporaciones municipales sean entidades privadas sin fines de lucro. Se creó la ley de municipalización, fue en el fondo para darles mucha libertad, mucha capacidad de decisión y también pocas posibilidades de fiscalización. Entonces la ley está tan hecha así para que se generara este mal uso de recursos, que finalmente termina por ser una consecuencia de una legislación que no veló por el servicio educativo, ni por los profesores, por la calidad del servicio educativo, ni por los profesores. Entonces lo que es urgente hoy día es que acelerar la desmunicipalización, porque no da para llegar al 2022 acá a nivel local. Por supuesto que no. En ningún caso. Por supuesto que no. Y hoy día lo que se plantea como alternativa, el leaseback, por ejemplo, que es la venta de la hipoteca de tres propiedades, bajo las condiciones de corporación municipal, entidad privada sin fines de lucro, no va a dar los resultados, porque evidentemente se van a mantener las mismas prácticas, la misma flexibilidad en el gasto, que no tenemos la certeza de que se vaya realmente a utilizar como corresponde, porque tampoco hoy día se sabe cómo se usan los recursos. Los concejales, por ejemplo, no tienen acceso a la información. ¿La han pedido en innumerables ocasiones? Sí. En innumerables oportunidades ellos han pedido acceder a cómo se realiza el gasto, cómo se invierte lo que entrega el Ministerio de Educación, que son más de 2.200 millones de pesos mensuales. Nosotros hicimos un análisis del año 2017 del aporte del Mineduc, y era por conceptos de subvención de todo tipo, era alrededor de 22.000 millones anuales. Entonces, es mucha plata. Entonces uno de repente piensa, bueno, de hecho el 97% del aporte que recibe el municipio para administrar la educación municipal el 97% viene del Ministerio de Educación. El aporte que hace el municipio para la educación es como de un 5%, no alcanza el 5%. Entonces nosotros vemos que bajo esta figura no es probable que exista un mejoramiento de la situación, porque lo que tiene que haber acá es una desmunicipalización urgente, un proceso de transición que asuma la administración y financiera del gasto de educación. Esto ha ido evolucionando. Y regule, claramente. Exacto. Fiscalice, regule. Exacto. De forma profunda. Esta crisis también ha ido evolucionando, porque hay que decirlo, lo han dicho profesores acá también durante esta semana, a propósito de que la Dirección de Presupuesto aceptó la operación del LISPAC, pero hay que decir que el LISPAC, se haga o no se haga, no es parte del petitorio de los profesores, no tiene relación con volver o no volver a clase, no tiene de que, salió el LISPAC, terminó la movilización, no hay una vinculación directa. Eso hay que explicárselo a la gente también. Ayer también lo decíamos, porque una cuestión es el LISPAC y otro es un conflicto laboral, porque esto también se ha convertido en un conflicto laboral, Margarita, ¿no? Claro que sí, porque acá lo que existe es que ¿quién da certeza de que los recursos del LISPAC van a ir integralmente a pagar las cotizaciones de todos los profesores?
ni siquiera se sabe cuánta cotización se le debe a cada profesor, porque es distinto. Hay colegas que se le deben 8 meses de cotización, hay otros que 2 meses, hay otros que 1 año. Entonces, hay otros que tienen saltados en la que ha sido parcial el pago, algún mes sí, otro mes no. Sí. Por lo tanto, eso no se ha transparentado tampoco, no se ha mostrado. Ya tenemos tanta deuda con X profesores, tenemos una cantidad de profesores que son urgentes. Estos son los profesores que en 1 año no se le han pagado la cotización. Con ellos vamos a partir. Acá está nuestro plan de pago de cotizaciones. Con los recursos del ISBAC vamos a hacer esto. Y tener aquí lo que se requiere, por eso que el tema de la desmunicipalización es re importante y este periodo de transición, porque acá lo que hace el ministerio es nombrar una comisión de profesionales técnicos que toman la totalidad de la deuda y generan una estrategia de pago. Y eso significa que ya nadie más puede incorporar nuevas deudas. Exacto. Que es re importante eso, sí. Porque es una especie, entre comillas, de intervención que se hace. Sí. Y al desmunicipalizar hay que estar dispuesto a eso. Hay que estar dispuesto a que otro administre los establecimientos educacionales. Y eso es lo que da realmente garantías, porque ya al ser parte del servicio local, los servicios locales son entidades públicas. Por lo tanto, estos servicios locales van a ser fiscalizados por el propio Estado. Y existen herramientas para fiscalizar. Por cierto, ayer Juan Manuel Mancilla, profesor que es parte también de estas negociaciones y que ha hablado también en nombre de las bases de los profesores, ha dicho que el alcalde Claudio Raunich ya no les da garantía, ya no es una persona de confianza y que van a esperar que el único garante confiable para ellos sea el subsecretario o un representante del ministerio para ver cómo se soluciona esto. ¿Qué te parece esa situación? Yo creo que tiene que ser así, es necesario. O sea, la ley de nueva educación pública, la NEP, que se trabajó durante 4 años con esa ley, Rodrigo Rocco la lideraba, sí. Y estuvo más de 3 años porque se analizó cada uno de los aspectos, porque cambiar todo un sistema público de más de casi 400 municipios que administran la educación pública en Chile era una tremenda ley. Por lo tanto, se conversó con la Asociación Chilena de Municipalidades, con los alcaldes, con los asistentes de educación, con los profesores, con el colegio de profesores, con los diputados, los senadores, para llegar a una ley que realmente fuera sistémica y que le diera atribuciones al Ministerio de Educación. Sí. Por lo tanto, acá lo que tiene que hacerse es eso, o sea, es urgente, porque de lo contrario se van a seguir manteniendo estas prácticas que lo posibilita la ley. Y por eso que los colegas plantean la exigencia de que sea el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación entra cuando entran el Punta Arenas, en el momento en que entre a ser, en etapa de transición, sí, a ser desmunicipalizada. Esta es la fórmula legal que existe, hay que aplicarla. Ya. A través de un reglamento, una innovación, una modificación. ¿Tú crees que el gobierno actual quiere publicarla? O sea, quiere aplicarla, implementarla, hacer la modificación? Yo creo que no. Yo creo que no existe voluntad, porque el ministro de Educación dijo hace 3 semanas que ellos iban a frenar la desmunicipalización en Chile. Que la iban a frenar porque a ellos no les daba, no compartían los principios de la desmunicipalización. Está bien, pero me imagino que el actual gobierno, la actual administración va a presentar una nueva alternativa, porque este sistema está colapsado estructuralmente. Claro, pero para ellos la alternativa es tener un sistema mixto, que solamente los establecimientos que ya entraron en el proceso de desmunicipalización, sí, se desmunicipalicen. ¿Y los que no han entrado? Y los que no han entrado, detener el proceso que no ingrese en la segunda y tercera etapa. Nosotros estamos en la segunda. Exactamente. Hace un ratito hay contradicciones en esto, ¿no? Bastante. Lo interesante es colocarlo sobre la mesa para que la gente también interprete y pueda analizar desde su punto de vista cómo está esta situación, que es muy compleja. Fíjate que los asistentes de la educación han enviado un comunicado de prensa hace un ratito que dice que y estos son de la Escuela Portugal de la Corporación Municipal de Punta Arenas, quieren manifestar a la comunidad lo siguiente. Si quieres pinchamos, por favor, Rodrigo,
pinchemos acá el computador del locutorio para que la gente también lo pueda ver. Esa es la carta, el comunicado que han enviado los asistentes de la educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Desde el 2015 hasta la fecha también han sufrido la apropiación indebida de dineros por parte de su empleador, no recibiendo sus pagos íntegros de AFP, ISAPRES, FONASA, APB y créditos por planilla. Actualmente, dice el comunicado, somos 698 asistentes de la educación de la Cormupa. Comunicamos que rechazamos y repudiamos tajantemente la apropiación indebida de fondos, desvío de fondos provisionales y sociales con carácter de delito y mal uso de recursos de los asistentes de la educación por parte de la Cormupa. Invitamos a toda la comunidad a comprender que sistemáticamente se han vulnerado los derechos de los trabajadores y que actualmente la respuesta de nuestro empleador no ha sido suficiente para dar término a este conflicto. Por lo antes mencionado y en consecuencia de que no se nos ha considerado como uno de los principales afectados, es que enviamos esta carta para dar a conocer la actual realidad que lamentablemente vivimos y que también para dejar en claro que solo por falta de representación, debido a que nos encontramos en procesos de elección de dirigentes, nos vemos impedidos a ser parte de una movilización de manera colectiva. Entiendo que gran parte de los asistentes de la educación están apoyando esta movilización, este paro, por cierto, pero que no lo han podido hacer como gremio así de manera mucho más integral. Por eso han salido varios comunicados durante los últimos días. Los asistentes de la educación también están viviendo un proceso súper crítico, sí, y con el cambio que se puede venir podrían ellos perder todo, su antigüedad, varias cosas, si es que pasan a ser parte de este proceso de transformación, que no se sabe tampoco si va a ser o no. Para los profesores, los asistentes de la educación también son un apoyo en este tipo de demandas, sí, ¿no? Por supuesto. Claro, porque justamente el tema del pago de las cotizaciones tiene una sanción muy poco... No significa nada. Al final, la sanción al empleador es sanción al sistema, porque lo que se hace es retener la subvención. El 23,3% de la subvención del mes, cuando el empleador no ha pagado la cotización de los trabajadores, tanto asistentes de educación como profesores, lo que hace el Ministerio de Educación es que retiene el 23,3% de la subvención del mes. Pero es como un poquito retroactiva, es como la del 2 meses antes, digamos. Entonces, esto, ¿qué es lo que pasa? Que al final, al retener esa subvención, queda con menos subvención para el empleador, okay, y esa subvención es la que se paga por estudiante. Sí. Entonces llega menos recursos a los propios establecimientos. Entonces, al final... no es una medida es una medida que se puede ir dilatando, no es una sanción que tome porque cualquier empleador que no pague, exactamente, ¿no?, que no pague la cotización de sus trabajadores, eso tiene una sanción rigurosa, le pueden hasta cerrar su empresa, ¿no? Pero en el caso de la administración de la educación se puede mantener eternamente porque paga, por ejemplo, el último mes y no pagó los anteriores, pero si paga el último mes se le libera el mes siguiente de retención de exactamente. Es que el Estado es un pésimo empleador. Es que el municipio en este caso es un pésimo empleador. Sí, claro. Sí. Y como el municipio es una entidad autónoma, por eso que el Estado en el fondo en el año 80 traspasa los establecimientos a los municipios, porque en el fondo les da toda la libertad y les permite poca fiscalización o nada. Entonces, eso fue un poco el enganche para dárselo a los municipios. Sí, te invito a colocarte los audífonos. Tenemos una llamada en línea de alguna auditora o auditor. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. ¿Usted habla con Antonio Rento? ¿Cómo estás, Antonio? Gusto de escucharte. Te escuchamos. Saludos al oyente, al personal de la emisora. Que me pase un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Dale. Consulta a la señora y yo voy a ser bien crítico, usted me conoce, sabe cómo hago yo, el referente en mi emisora. De 1990, en esta pseudo-democracia, empecé a hablar la radio Veneria, de ahí para adelante. Mire, consulta, ¿dónde? Iba a usar una palabra chilena que se llama testa, pero ¿dónde, en qué país del mundo existe la famosa agencia local de educación? Porque Chile copia todo. ¿Dónde, en qué país del mundo existe eso? Primera consulta. ¿Por qué no se pasa íntegramente al Estado como está en otros países? La mayoría de los países. Al Estado 100%. Es decir, al Ministerio de Educación. No esta famosa
la señora Bachelet lo que hizo. Esa es mi consulta, gracias, hasta luego. Gracias, Antonio. ¿Qué te parece la Agencia Local de Educación? ¿Qué te parece la llamada, la opinión de Antonio también, Margarita? Sí, adelante. Ya. Mira, la verdad es que los servicios locales de educación son dependientes de la Dirección Nacional de Educación, que es una dirección que en conjunto forma parte del Ministerio de Educación. Por lo tanto, es lo más cercano a la centralización de la educación y a la responsabilización del Estado. Ya. Esto es lo que se ha logrado durante todo este periodo de legislación. Ya. No hay que olvidar que acá en Chile son entre ejecutivos, diputados y senadores resuelven las fórmulas para desmunicipalizar la educación en Chile. Entonces, la verdad que se logró que fuera una dirección nacional dependiente del Ministerio de Educación, formando parte del Ministerio de Educación, porque era lo que daba más garantías legales, jurídicas, financieras. Pero en verdad podría haber sido que también, como dice el auditor, que hubiera vuelto directamente al Ministerio de Educación como era antes, sí. que ni siquiera se creara una estructura. Pero en rigor han pasado, bueno, pienso que la fórmula fue de este tipo porque más de 30 años de municipalización de la educación se ha generado un problema bastante complejo. Ha sido una instancia, un espacio en que se ha administrado la educación de manera absolutamente libre. Entonces, volverla a lo que fue anteriormente, creo que la fórmula no debe haber sido la más adecuada. Ya. Ahora, esto es lo que se logró también con la discusión y la política, reforma, claro, porque no hay que olvidar que la derecha en Chile todavía no está de acuerdo con la desmunicipalización, ni siquiera con la desmunicipalización. Bueno, lo decías tú hace 2 minutos. Exactamente, entonces fue una resistencia enorme para lograr desmunicipalizar solamente. Entonces, tampoco hay que olvidar que el modelo liberal de educación, de dejar que sostenedores municipales o privados administraran la educación chilena, es un modelo que se implementa en Chile en los años 80, que tiene más de 30 años de antigüedad, y que transformar eso ha sido complejo, ha sido difícil. En 4 años se logró la ley de inclusión, que va a permitir que los sostenedores subvencionados, que la educación subvencionada sea financiada directamente por el Estado, sí, y ya no los apoderados. Sí. Que se transformen en corporaciones sin fines de lucro, porque antes, hasta el 2013, eran con fines de lucro. Entonces, lograr que ahora las municipalidades liberen la educación y pasen a formar parte del Ministerio de Educación, la administración, el financiamiento directamente, también ha sido difícil. Y hoy día se está logrando esto, pero no se está logrando totalmente, porque en este periodo el ministro ha dicho no a la desmunicipalización, la vamos a detener. Entonces, creo yo que aquí hay que lograr que definitivamente el mayor, logro sería, el mayor desafío hoy día, la mayor tarea y la más importante, es que se desmunicipalice a los establecimientos educacionales. Creo que ese sería el gran cambio. Y creo que más que cuestionar cuál sea la instancia que lo administre, es hoy día lograr que se desmunicipalice la educación en Chile. Profesora Margarita Macuc, ex Seremi de Educación, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Margarita. No, muchas gracias a ti. Espero haber aclarado alguna. Sí, por cierto, absolutamente. Y ser un aporte nomás. Vamos a volver a conversar, claramente. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a ti. Pausa, se viene Juan Marco Enrique a conversar con nosotros. Ya llegó. ¿Cómo está, Juan Marco? Buen día. Gusto de saludarte. Ya se viene Juan Marco Enrique acá al locutorio de Polar Comunicaciones. Pausa, volvemos.